Hola chicas y chicas, ¿cómo van? Tanto tiempo. Bueno, a principio de año habíamos visto un conjunto de números, sí que eran todos enteros, no estaban cortados. Por ejemplo, habíamos dicho que conocíamos el 1, el 2, el 3 y así en adelante, que se llaman naturales positivos. A ese naturales positivos le agregamos el 0, ¿sí? Que no es ni positivo ni negativo. Y después también agregamos estos números del otro lado de la recta, del otro lado del 0, que era el menos 1, menos 2, menos 3. Todo ese conjunto que estuvimos estudiando, que sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, lo potenciamos, le sacamos raíces, era el conjunto de los números enteros. Pero ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿No hay más números? Sí, hay más números. Son otros conjuntos de números. Por ejemplo, acá, fíjense que yo entre el 1 y el 2, puse el 1,5. Justito en la mitad, el 1,5. ¿Sí? 1,5. Ese número se llama número decimal. Primero que ya no es un entero. Después que después de la coma tiene distintas cifras. En este caso una sola, por eso se dice que solamente tiene una sola coma, es un número, este tiene un décimo, ¿no? Bien, pero más que eso, yo empecé a encontrar números, ¿sí? Con coma, como le dicen ustedes. También podría poner el menos 1,5 de este lado, para que vean, ¿sí? Entre el menos 1 y menos 2 está el menos 1,5, es un número decimal. Y también si quieren, ¿se acuerdan cuando ustedes van a comprar pan o verdura o fruta? Un medio, miren, ¿eh? Un medio. Medio kilo de pan. O sea, no es un kilo, es la mitad de un kilo, o sea que tendría que estar entre el 0 y el 1. Un medio. ¿Qué hice con un medio? Después lo vamos a explicar bien. Yo ahora se lo estoy presentando nada más. Fíjense, entre 0 y 1, al entero, yo lo parto en dos partes iguales. ¿Sí? Voy viendo, igual está acá. Lo parto en dos partes iguales y tomo uno. ¿Sí? Ese sería un medio. Y eso se llama una fracción o números fraccionarios. Ahora, el conjunto que vamos a ver se va a llamar el conjunto de los números racionales. ¿Sí? El conjunto de los números racionales, que se simboliza con la letra Q, ¿sí? Porque en inglés quotient, de cocientes. Entonces, vamos a ver el conjunto de los números racionales. Ustedes tienen que saber dónde vamos a trabajar, qué conjunto estamos viendo. ¿Qué elementos tiene ese conjunto? Bueno, miren esto. El conjunto de los números racionales son todos los enteros, más el conjunto de números decimales y el conjunto de números fraccionarios. También están los números mixtos, también los vamos a ver. Entonces, el conjunto de los números racionales es el conjunto de los números enteros sumado a los números decimales y sumado a los números fraccionarios. Y también, bueno, los números mixtos, que justamente número mixto, que ahora lo vamos a ver, seguramente cuando ustedes decían 1,5 kilos de pan, ¿sí? Ponían kilogramos de pan, ese es un número entero y un número y una fracción, por eso se llama número mixto. Bueno, ese es el conjunto de los números racionales. Ahora fíjense qué definición tiene el conjunto de los números racionales. Ustedes, para saber si un número es racional, ¿sí? Miren lo que tienen que hacer. Para que un número sea racional, tiene que poder expresarse como una división. Fíjense esto. Para que un número sea racional, yo lo tengo que escribir como fracción. Si yo lo puedo escribir como fracción, es un número racional. Aparte de esta definición de los conjuntos que tiene a su cargo, por decir, el conjunto de números enteros, el de los decimales, el de los fraccionarios y el número mixto, yo puedo dar otra definición que es, si yo lo puedo escribir como fracción, es un número racional. Fíjense. Justamente 3 medios es una fracción, pero justamente ese 3 medios no es ni más ni menos que una división. Acá dice 3 dividido 2. Esta barra es lo mismo que los dos puntitos. Es una división. ¿Sí? Entonces, este ya está expresado como una división. Entonces, es un número racional. Recuerden, un número es racional cuando ustedes lo pueden escribir como una división de dos números enteros. Mucha palabra, ¿no? Pero a la larga miren lo que es esto. Miren esto. 4 quintos. Ya está escrito como división porque esta barra es división. Este número es un número racional. También este es un número racional porque está escrito como una división, no importa que sea negativo. Acá dice 1 dividido 3. O al entero lo parto en 3 y tomo 1. ¿Vamos bien? Obviamente tiene un solo signo, porque si tuviera los dos, acuérdense que negativo dividido negativo sería positivo. Entonces el signo, muchos preguntan dónde va, por lo general se pone ahí, sí, pero puede ser tanto del 1 o del 3. No es de los dos, porque si yo hubiera puesto dos signos, ese número sería positivo. Bueno,
Dijimos que este también es un número racional. ¿Por qué? Porque lo puedo dividir, lo puedo expresar como una división. El 2 también es un número racional. Aparte habíamos dicho que todos los enteros son números racionales. Pero fíjense, ¿y cómo se escribe un 2? ¿Cómo lo puedo expresar como una división de números enteros? Aunque ustedes no lo vean, siempre abajo de este número hay un 1. ¿Sí? No se pone porque 2 dividido 1 es 2. ¿Sí? Por eso dividir por 1 siempre recibo el mismo número. Entonces, este número también es racional. Es más, todos los enteros son racionales. Es más, justamente, 0 es un número racional. ¿Por qué? Porque 0 dividido 1 es 0, 0 dividido 2 es 0, 0 dividido 3 es 0. Es más, 0 dividido, lo habíamos visto, 0 dividido cualquier número siempre va a ser 0. Pero ojo, ese número, lo habíamos aclarado, tiene que ser distinto de 0. Entonces, 0 también es un número racional. 1,5 también es un número racional. ¿Saben por qué? Porque yo lo tengo que expresar, que eso lo vamos a ver hoy, como una división. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Es más, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ir adelantando ahora. Yo tengo que escribir ese número como una división. ¿Sí? Entonces se llama pasar un número decimal, lo voy a pasar a fracción. Miren cómo lo paso. Este porque es un número decimal finito. ¿Qué quiere decir finito? Que ese número, se repite una sola vez, no es infinito, es 1,5, ¿sí? No tiene el arquito de periódico ahí, no lo tiene. ¿Sí? Entonces, cuando un número decimal es finito, quiere decir que se corta, no que sea infinito, yo lo puedo transformar de esta forma. El otro también lo puedo transformar, pero de otra forma. Lo voy a transformar a una fracción. Escribo el número como está. Si lo quiero escribir en fracción, ¿qué voy a poner? Dividido. Siempre voy a poner una unidad. No importa con este, siempre voy a poner una unidad. Es más, si hubiera sido 2 acá, 2,5, bueno, para no confundir, voy a escribir el número como está, siempre la unidad, y me voy a fijar ahora cuántos números hay después de la coma. Como hay un solo número después de la coma, le voy a poner un solo cero. Ahí está. Entonces, este número representa este. Es más, si tienen calculadora, hagan 25 dividido 10 para ver que le va a dar 2,5. ¿Me explico? Yo lo puedo expresar, este número decimal lo puedo pasar a fracción. Y si yo lo escribo como fracción, listo, es un número racional. Yo para que conozcan el conjunto, ¿sí? Este número se llama número mixto. ¿Se acuerdan cuando le daban? Anda a comprarme 1,5 kilos de papas. Perfecto. Ahí dice 1,5 kilos. Miren, un número entero y un número mixto. Un número entero y un número que es una fracción. Justamente por eso se llama número mixto. Ese número mixto, yo si lo puedo pasar a fracción, es un número racional. Lo vamos a hacer ahora rapidito, después lo vamos a ver bien en detalle cuando borre esto. En realidad, si yo lo quiero pasar a fracción, miren lo que tengo que hacer. En el denominador ya dice 2, o sea que es en la parte que se divide en entero, dejo el 2. Y ahora hago, para saber qué número va arriba, hago 2 por este y le sumo este. 2 por 1, 2, más 1, 3. En realidad, 1,5 kilos es lo mismo a 3 medios kilos. 1,5 kilos es lo mismo a 3 medios kilos. Es lo mismo a 3 medios. ¿Sí? No sé si me explico. Un número mixto lo puedo pasar a fracción. ¿Cómo lo paso a fracción? Dejo el denominador como está. Y ahora para poner el numerador, que lo voy a aclarar bien todo, lo que hago es este por este, 2 por 1, 2, más 1, 3. Es más, si quieren pongo acá. 2 por 1, 2, más 1, 3. Este 3 sale de esa cuenta. ¿Sí? 2 por 1, 2, más 1, 3. Por eso es 3 medios. ¿Vamos bien? Lo voy a volver a repetir esto para que vean que todos estos números son racionales. ¿Por qué son racionales? Porque se pueden escribir como una división de números enteros. ¿Vamos bien? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es entrar directamente en las fracciones. ¿Sí? Me voy a dedicar a los números fraccionarios por este momento. Como dijimos, yo lo estaba diciendo recién, pero para algunos no se lo acuerdan de la primaria ni tampoco se lo acuerdan del año pasado. El número de arriba se llama numerador. ¿Sí? Y el número de abajo se llama denominador. Denomina, ¿sí? Lo que hace este número es decir en cuántas partes se corta el entero, en cuántas partes está partido el entero. ¿Sí? Y el número de arriba, que se llama numerador, es cuántas partes tomo del entero. Por ejemplo, habíamos visto un medio, que es la mitad de 1,
¿sí? Al entero lo partí en dos mitades, y tomo una sola. ¿Sí? O sea, agarro la mitad nada más. Entonces, el denominador es en cuántas partes se divide el entero. Y el numerador es cuántas partes tomo del entero. Vamos a empezar directamente con 2 tercios. Se dice 2 tercios, ¿no? No es ni más ni menos, que este dibujito, miren. Al entero lo parto en 3, ¿sí? Y tomo 2 partes. ¿Sí? Primera pregunta. Al chocolate lo partí en 3 y me comí 2 partes. ¿Me comí todo el chocolate? No, porque me quedó esta parte sin comer. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el numerador es más chico que el denominador, cuando yo el entero lo parto en partes, pero no me como esas partes, vamos a ver qué número voy a encontrar. ¿Sí? Porque este número, 2 tercios, representa un número en la recta. ¿Sí? Y tengo que saber cuál es. Para saber qué número es, ¿sí? ya sé que no me comí todo el entero, no me comí todo el chocolate. Entonces no va a ser 1. Acuérdense que ese número no va a llegar a 1, porque no me comí todo el chocolate. Lo que voy a hacer es, para saber qué número es, hago 2 dividido 3. Hacemos rápido, con la calculadora, seguramente este número es 0,66666, bueno, así, que se escribe así, creo que lo están viendo, no importa. Este número representa al 0,6. ¿Qué apareció ahí? Apareció un número periódico. ¿Sí? ¿Qué es un número decimal? ¿Sí? Es un número decimal. Es más, este 6 es infinito. ¿Sí? Es infinito. No tiene esta forma de escribirlo, es otra forma que después lo vamos a ver. ¿Sí? Pero es un número decimal. Toda fracción se transforma en un número. ¿Sí? Justamente, ¿cómo la transformo? Porque hago 2 dividido 3, entonces en este caso me dio 0,6666. Y aparte puedo decir de que del chocolate, que eran 3 partes, yo me comí 2 nada más. Siempre el número que yo reciba cuando el numerador es más chico que el denominador, siempre va a ser más chico aún, porque nunca me lo terminé de comer. Si yo agarro un chocolate, lo parto en 20 y me como 15 partes, o sea que los que tomo de arriba son 15, siempre el resultado va a ser menor a 1. ¿Estamos bien ahí? Entonces, fíjense, fracción, ¿cómo lo paso a un número? Si lo tengo que escribir en la recta o graficar en la recta, bueno, hago 2 dividido 3, lo pueden hacer con la cálculo, pero vemos bien cómo se hace. Me va a dar 0,666. Este es un número decimal que representa este número y este dibujo representa este. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Puedo seguir? Borro, freno un cachito, borro y sigo, ¿sí? Bueno, seguimos con fracciones. Un cuarto, ¿a qué número representa un cuarto? Para saber a qué número representa, acuérdense que esto es dividido, entonces ustedes tienen que hacer 1 dividido 4, que es 0,25. Acuérdense, 0,25, 0. Siempre va a ser un número más chico que 1. 0,25. Ahora fíjense esto, 0,25. Bueno, vamos a ver una cosita. Yo el chocolate, como acá dice un cuarto, ¿sí? Lo que voy a hacer es, al entero lo parto en 4, siempre 4 partes iguales, y me tomo 1, como 1, porque acá dice que tomo 1, ¿sí? Miren. ¿Me comí un chocolate? No. Siempre voy a recibir un número menor al entero, ¿sí? Menor al entero. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo el numerador sea más chico que el denominador, cuando el numerador sea más chico, ¿se acuerdan de este signo? ¿Sí? Siempre la parte chiquitita va a marcar al número más chico, la parte abierta al número más grande. Cuando el numerador es más chico que el denominador, siempre ese número va a representar a un número menor a 1. Menor a 1, ¿sí? Y esas fracciones tienen el nombre de propias, se denominan propias. Entonces, esta sería una fracción propia. Un cuarto, donde el de arriba sea más chico que el de abajo, es una fracción propia. Vamos bien hasta ahí. Bueno, fíjense acá, 3/5, negativo. Ya de movida, ya si es negativo, es menor a 0 esta fracción, al margen, ¿no? Bien, pero lo quiero pasar a un número decimal, ¿sí? 3/5, negativo. ¿Qué hago? Hago 3 dividido 5, lo escribo acá para que lo vean. Seguramente esto me va a dar 0,6, porque 3 dividido 5, a la cuenta, va a dar 0,6, pero como acá dice es negativo, entonces es menos 0,6. Este número representa esta fracción, y esta fracción representa este número.
Y obviamente ya es más chica que 0, porque ya si es negativa, ni tengo que controlar si es 0 o 1, ¿no? Bueno, fíjense acá, 3 medios. Al entero lo parto en 2. ¿Sí? Y me agarro 3 partes. Voy a comer 3 partes. Como una. Tengo que comer otra parte más. ¿Qué hago? Otro entero. También lo parto en 2 porque siempre lo voy a partir en 2. Y me como una parte. Entonces fíjense, 3 medios se simboliza así. 3 medios. Tuve que hacer 2 enteros. Porque yo al entero lo partí en 2, pero tenía que comer 3 partes. Entonces, ¿qué hice? Hice un entero más. ¿Me comí más de un chocolate? Sí, me comí más de un chocolate. El numerador es más grande que el denominador. El numerador es más grande, por ahora, que el denominador. ¿Sí? Esa fracción se llama impropia. ¿Sí? Y va a representar a un número, cuando hagamos la cuenta, que va a ser más grande que 1. Voy a hacer 3 dividido 2. Ustedes hagan la cuenta y da 1,5. Y es cierto, es más grande que 1. Entonces, depende mucho para saber el numerador y el denominador. Si este es más chico que este, el número va a representar entre 0 y 1 y se va a llamar propia. Ahora, si este es más grande que este, ¿sí? Es una fracción, se puede pasar a un número decimal, pero tiene un nombre en particular, que se llama impropia. Ahora bien, fíjense este es más grande que este es más grande que este. Es más, como dicen ustedes, está en la tabla del 2, es múltiplo de 2, o sea que lo contienen 2 en una forma exacta, ¿sí? Entonces, 6 dividido 2, ¿sí? Primero lo que hago es, al entero lo parto en 2, pero tengo que agarrar 6 partes. Al entero lo parto en 2, pero tengo que agarrar 6 partes. Y al entero lo parto en 2 y 6 partes. Siempre al entero lo tengo que agarrar en 2 y tomo 6 partes. ¿Cuántos chocolates me comí? ¿Sí? Bueno, no hay ni más ni menos que decir 6 dividido 2, que es igual a 3. Fíjense, una fracción se transformó en un número. ¿Sí? Acuérdense que acá abajo siempre va a haber un 1, ¿no? Pero bueno, una fracción se transformó en un número. Se dice que estas fracciones son impropias porque el numerador es mayor o igual que el denominador. En este caso sería igual, sería así, por ejemplo, 2 dividido 2 que me daría 1. Pero tiene un nombre particular, porque de una fracción se me pasó un número decimal. Entonces se llaman aparentes. Casi quiero la cámara. Ahora no sé si se me habrá corrido. A ver un minutito. No sé si estaban viendo. Dijimos que 6 dividido 2 es 3. Al entero lo partía en 2. ¿Sí? Me comí 3 chocolates. El numerador es más grande o igual que en el denominador, porque 2 dividido 2 es 1. Podría ser así. Entonces, está escrito como fracción, pero recibo un número. Entonces, esas fracciones se llaman aparentes. Por ejemplo, 4 dividido 2, si yo hago la cuenta, me va a dar 2. ¿Sí? Me dio un número. Entonces, cuando el de arriba, como dicen ustedes, es múltiplo del de abajo, entre nosotros, cuando el numerador está en la tabla del denominador, ese número, esa división se va a transformar en un número entero, entonces esa fracción va a ser aparente. Entonces, ¿cómo se clasifican las fracciones? En propias, cuando el numerador es más chico que el denominador. Impropias, cuando el numerador es más grande, acá las dos es más grande que el denominador, pero hay unas impropias que son medias especiales, que el de arriba lo contiene al denominador en una forma exacta. En realidad, como dicen ustedes, está en la tabla de, este 6 está en la tabla del 2, lo contiene en un número exacto a ese 2. Se dice que es múltiplo de 2. Entonces, cuando yo hago esa división, me da un número entero. Esos números, esas fracciones, se llaman aparentes. Todo depende del numerador y del denominador. Y todo depende también, si vamos a hablar, es cómo se grafica. Si acá me dice 2, bueno, si yo tuviera que dibujar este, lo voy a poner acá, al entero lo parto en 2 y me como 2. Listo, me comí todo un chocolate. Ese número representa un 1. 2 dividido 2, o 2 medios, es lo mismo que yo diga 1. Esta es una fracción aparente transformada en un número entero. Por eso sería aparente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, voy a borrar, a ver si puedo poner otra cosita más. Capaz, ¿eh? Bueno, y para recuperar, dejo una tareita. La vamos a hacer juntas. Voy a poner una tarea parecida.
Miren lo que vamos a hacer. Este número lo vamos a pasar a fracción. Todos estos números los vamos a pasar a fracción. Y todas estas fracciones lo vamos a pasar al número decimal. Y si podemos, las graficamos. ¿Qué les parece? Miren acá, ¿eh? Los números mixtos los dejo para la próxima clase. Este lo tengo que pasar a fracción. Como después de la coma hay un número finito de decimales, ¿qué quiere decir finito? Que se corta, que no hay ninguno que sea así, porque esa lleva otra fórmula para resolverlos y escribirlos en fracción. Como después de la coma los números decimales son finitos, puedo aplicar esta regla que yo digo. Escribo el número como está, como lo quiero escribir en fracción, pongo la división. Y ahora voy a poner siempre la unidad, ¿sí?, seguida de tantos ceros como números después de la coma. ¿Te dije? Seguida de tantos ceros como números después de la coma. Acá hay un número solo, entonces acá pongo un cero. De hecho, si ustedes tienen la calculadora, hagan 23 dividido 10, que le va a dar 2,3. Te dije acá. Escribo el número como está, sin coma, sin nada. Podría poner 0,45, pero acuérdense de ese refrán que dice el 0 a la izquierda no vale nada. Sos un 0 a la izquierda. Así que directamente ni lo pongo, ¿sí? Dividido, porque siempre va a ser dividido, siempre en la unidad, siempre, y por cada número después de la coma, acá hay dos números después de la coma, voy a poner por cada número un 0. Entonces, como acá hay dos, pongo 0. Si quieren hacer la cuenta, 45 dividido 100 les tiene que quedar 0,45. Vamos con este. Escribo todo el número como está, 53, 25. Dividido, siempre en la unidad, y por cada número después de la coma, si acá hay tres números, tres ceros. Pueden hacer la cuenta. Lo mismo, escribo el número como está, dividido, siempre en la unidad, y como hay un solo número después de la coma, un cero. Y este, escribo el número como está, fíjense esto, acuérdense del refrán, sos un cero a la izquierda, o sea, no vale nada, lo saco, ¿sí? Dividido, siempre en la unidad, y por cada número después de la coma, por cada posición, miren, acá hay una posición, dos posiciones, tres posiciones, cuatro posiciones, cuatro ceros. Ahí está, este número corresponde. ¿Estamos bien? Y faltaría, cómo se pasa, lo vimos, de esta fracción a número decimal. Bueno, lo que tengo que hacer es 2 dividido 5, lo hago con la calculadora, 2 dividido 5, seguramente me va a dar 0, porque este es más chico que este, y ¿saben cuánto me va a dar? 0,4. Es más, hasta si lo tuviera que graficar, al entero lo parto en 5, partes iguales, ¿y cuántas tengo que tomar? 2, perfecto. 4 quintos, el de arriba es más chico que el de abajo, seguramente me va a dar 0, y 4 dividido 5 es 0,8, bueno, después ustedes hacen la cuenta, ¿no? Con la cálculo, ¿no? Al entero lo parto en 5, ¿y cuánto tomo? 4. Siempre me comí 1. 5 medios, ojo, el de arriba es más grande que el de abajo, ya no me va a dar 0, entonces voy a hacer, primero lo parto en 2 y tengo que tomar 5. Lo parto en 2 y tengo que tomar 5, me falta 1, ¿sí? Ahí tengo 5 medios, ¿sí? Fíjense cuánto es, 2 y medio, 2 chocolates y la mitad de otro. 5 medios, si yo hago 5 dividido 2, me va a dar 2,5. 2 y la mitad de este. Vamos bien ahí. Y menos 3 quintos, bueno, no lo voy a graficar porque es negativo, aparte ya vimos cómo se hace. 3 dividido 5, el de arriba es más chico que el de abajo, 0 seguramente. 3 dividido 5, lo hacen con la cálculo, va a 0,6, si no me equivoco. Ah, lo habíamos hecho antes. Y como acá dice negativo, negativo. Bueno, esa es una tareita parecida con otros números que van a tener para la próxima clase. Fácil, ¿no? Después veremos los números negativos, perdón, los números mixtos y todo. Los dejo así, no los mareo tanto. ¿Listo? Nos vemos, muchachos y muchachas.